Amado Padre Celestial, te damos gracias por la vida de Pastor Zaraco y te pedimos en esta noche una bendición muy especial sobre su familia, que no está aquí, sobre cada una de las personas que han cedido el lugar para que nosotros lo podamos tener acá. Y te pedimos que continúes hablando a través de nuestro hermano lo que tú has puesto en su corazón para nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos el privilegio, porque tenemos la oportunidad de escuchar nuevamente tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Bendícelo ricamente por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, está bien. Ánimos, hermanos, no hay mal que dure 100 años. Así que en una hora más terminó. Agradecidos al Señor y a ustedes por el tiempo que he podido compartir con ustedes, inclusive hablar y conversar más detenidamente con algunos de ustedes. No he podido hacerlo, por supuesto, con todos, pero gracias por la manera en que me han recibido, gracias por todas las atenciones que me han dado y gracias por la libertad que me han dado para compartir la palabra del Señor. Así que, amados, muchísimas gracias. Decíamos que compartimos nuestra pasión por la iglesia y por el ministerio, y me gusta decir, porque es absoluta verdad, el hecho de que en este momento esté en este lugar no significa nada más que un privilegio para poder compartir, pero de ninguna manera significa, como ya se habrá dado cuenta, ni que tengo todas las respuestas, ni que tengo todos los problemas resueltos, ni cosas por el estilo. Así que estamos juntos sirviendo al Señor y, bueno, compartiendo nuestros éxitos y compartiendo también nuestras preocupaciones. Y la preocupación en estos días que hemos estado yendo a la palabra del Señor tiene que ver con su iglesia y tiene que ver con nosotros como siervos y siervas del Señor en su iglesia. Siempre hay una... Sí, no, pues ya de acá no, pero algo haremos por ahí. Decía que, por supuesto, siempre nuestras preocupaciones por la iglesia y la obra del Señor y nuestro ministerio, allí tenemos que reconocer que permanentemente hay sobre nosotros una presión que tiene que ver con el éxito del ministerio, ¿no es cierto? Hoy día, justamente con estos conceptos de éxito, en el ministerio están muy bastardeados, muy devaluados, ¿no? Pero lamentablemente hemos comprado esas actitudes, ¿no es cierto? De tal manera que nosotros valoramos los ministerios, por ejemplo los ministerios pastorales, de acuerdo a cuántos miembros tiene, cuánta gente va a la iglesia. Eso ha producido dos cosas: una generación de mentirosos y, por otro lado, crear falsos modelos de lo que son éxitos ministeriales. Es interesante ver cómo la cosa ha ido cambiando en los años, ¿no? Por ejemplo, antes uno se presentaba de acuerdo a la denominación que era. Y entonces, de acuerdo a la denominación, estaba más o menos su prestigio, ¿no? Si usted era metodista, presbiteriano, de la Unión, hay gente seria. Era un pentecostal, un loco suelto por ahí. Más vale que nunca pase por acá.
Después la cuestión pasó por los títulos y empezaron a aparecer nuestras presentaciones a través de los títulos, primero los títulos académicos, aunque eso duró poco, y después los títulos eclesiásticos, ¿no? Especialmente, digamos, en los últimos 20 y pico de años, cuando vino todo el mover de Dios a través de nuestro querido hermano Anacondia, entonces después todos eran evangelistas, ¿no es cierto? Después de los evangelistas vinieron los profetas, así que todos los profetas. Y después vinieron los apóstoles, ¿no es cierto? Así que ahora todos son apóstoles. Pero en medio de eso también digamos, la carta de presentación, como no todos son apóstoles, entonces fue virando al tema de los números. Claro, esto tiene sus explicaciones, varias, no voy a detenerme, no es el tema, con toda una cuestión de mercadeo y demás, pero en última instancia, muy del espíritu de nuestra época, la cuestión pasó por allí. Y eso ha creado una enorme presión en los ministerios. Presión externa y presión interna de nosotros. O sea, presión externa de que ¿por qué no tenemos los mismos números que tiene fulano allá? ¿Qué nos pasa? Y entonces algunos todavía nos meten la culpa dentro de la iglesia y dicen, pastor, ¿en qué andamos mal? ¿Qué sé yo? No. Y después uno lo compra internamente, ¿no es cierto? Y dice, bueno, ¿dónde estaré fallando? ¿Qué pasó? Es cierto, a veces que andamos mal y a veces que andamos fallando. Pero yo quisiera solamente mencionar lo que para mí es el criterio de éxito ministerial. No es el tema hoy, pero quería ponerlo ahora así de introducción, porque sé que es una carga que cuando hablamos de ministerios y la iglesia siempre está allí presente. Para mí la respuesta a eso está allá en Juan 17, en esa famosa oración de Jesús, en el versículo 4, menciona nada más. Cuando Jesús está dando cuenta al Padre, es una tremenda oración, todo el capítulo 17 de Juan, y allí en el versículo 4 le dice, Padre, hice lo que me dijiste que hiciera. Hizo simplemente esa fórmula, eso es tener éxito en el ministerio. No es otra cosa más que un ministerio de éxito es aquel que puede anoche irse a dormir y decir, Padre, hice todo lo que me dijiste que hiciera. Nada más. O sea, cualquier otro criterio que pongamos es totalmente ajeno al espíritu del Evangelio. Porque así como decíamos hoy, más temprano esta mañana, de acuerdo a los objetivos que tenemos, es como vamos a hacer la iglesia. Y si nuestros conceptos de éxito ministerial son determinados, por ejemplo, un éxito numérico, yo voy a hacer todo lo posible para que eso se logre, porque ahí está el éxito ministerial. Ahora, el éxito ministerial no es eso. El éxito ministerial es hacer lo que el Padre nos manda a hacer. Al menos eso fue lo que Jesús entendió. Que usted pueda llegar al fin de sus días y al fin del día y orar, Señor, hice lo que me dijiste que hiciera. Y si uno ve en la vida de Jesús, eso tuvo distintos resultados y distintas cuestiones en distintas épocas. De repente Jesús estaba y predicaba, había 5, 8, 10, 12.000 personas con tremendos milagros. Entonces la pregunta es, ¿era un éxito o no era éxito? De repente fue a una ciudad y dice que no pudo sanar ni a uno. ¿Éxito o fracaso? De repente estaba rodeado por mucha gente. ¿Éxito o fracaso? Y de repente el Evangelio de Marcos termina describiendo a Jesús en la cruz y dice, y dejándolo todos huyeron, solo. ¿Éxito o fracaso? ¿Cómo lo medimos?
podemos nosotros nombrar hoy varios ministerios destacados por distintas razones. Yo no sé cuántos de nosotros podíamos nombrar hoy, aquí en este momento, el nombre de 2 personas que están trabajando traduciendo la Biblia. ¿Cuántos nombres le vienen a la cabeza? Entonces el que está trabajando en un escritorio con su computadora, rodeado de diccionarios y cuestiones ahí, tratando de traducir un texto de la Biblia, porque la Biblia, por las dudas, no baja traducida del cielo. ¿Es un ministerio de éxito o es un fracaso? Ninguno de nosotros podemos ni siquiera recordar el nombre de un traductor de la Biblia. ¿Es un fracasado o un exitoso? ¿Cómo nos medimos? Que el Señor nos ayude a que podamos simplemente decir: Padre, hice lo que me dijiste que hiciera. Lo demás corre por cuenta del Señor. Mencionamos esta mañana el capítulo 1 de Efesios, y con eso habíamos terminado en la mañana. Nos decía Pablo, o le decía Pablo allá a la iglesia, que la voluntad de Dios que estaba guardada allí en el corazón del Señor era reunir todas las cosas en Cristo. Y decíamos que esa palabra reunir es una palabra que se usa como para poner todo, juntar todo debajo de una cabeza. Así que el propósito de Dios tiene que ver con eso. Esa es la misión de Dios. Por lo tanto, es la misión de la iglesia. Así como decimos que nuestro éxito es hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, por lo tanto, a la luz de este propio pasaje, nuestro éxito ministerial tendrá que ver con cuánto hacemos para que todo venga bajo la cabeza, que es Jesucristo. De tal forma que miramos las actividades de la iglesia en función no de cuántas actividades tenemos, sino de cómo las actividades nos llevan al propósito de poner todo bajo la autoridad de Jesucristo. El éxito no es movimiento, sino avance en una dirección. Hay una diferencia entre movernos y avanzar. A veces gastamos muchas energías en la iglesia moviéndonos sin avanzar. El famoso predicador Juan Carlos Ortiz usaba una ilustración que yo he repetido 1000 veces, que justamente tiene que ver con esto de la diferencia entre movimiento y avance. Y la figura que usaba es la de la cucaracha con las patas para arriba. Dice, la cucaracha con las patas para arriba mueve todas las patas, pero está siempre en el mismo lugar. Y a veces la iglesia es como una cucaracha con las patas para arriba. Mueve todas las patas. Y en vez de avanzar, seguimos dándole energía para que mueva más velozmente las patas. Cuando sería mucho más fácil dar vuelta a la cucaracha para que camine. Ahora, las actividades no nos garantizan avance, nos garantiza activismo. Pero para que las actividades no sean activismo, tienen que avanzar para cumplir con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que todo venga bajo Jesucristo. De tal forma que si hay un criterio de evaluación de lo que hacemos, es preguntarnos qué tiene que ver lo que hacemos con el propósito de Dios. De repente va a haber cosas que vamos a ver que avanzan más
otras un poco menos, una más rápido, otra menos rápido, no importa. La cuestión es si en verdad lo que estamos haciendo desde nuestra clase de escuela dominical, nuestro grupo de adoración, nuestro grupo de matrimonios, si en verdad es un pasito más, ¿no es cierto?, para que todo venga bajo Jesucristo, o es simplemente un movimiento más de una cucaracha que está con las patas para arriba. Entonces, tener en claro, ¿no es cierto?, cuál es el propósito que tenemos como iglesia, porque en función de eso, entonces vamos a estar ministrando. Y este es un tiempo muy precioso y especial de Dios. Yo quisiera leer Efesios 3, versículo 10. Dice Pablo, siguiendo aquí en esta preciosa carta, tan densa de contenido, está hablando ahora de su propia experiencia ministerial y la gracia que Dios le dio para anunciar el Evangelio a todos. Y entonces dice en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, y otra vez aparece ahí la palabra mágica, ¿no?, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Este texto dice conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso a confianza por medio de la fe, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pero el texto central acá es este de la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Acá está hablando del papel de la iglesia. Decíamos entonces, ¿no es cierto?, hay un propósito eterno del Señor, que es que todo venga bajo Jesucristo, y entonces acá está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros, está hablando del sentido de la iglesia, y dice que la iglesia en este tiempo debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hemos dicho desde ayer a la noche, hemos hablado del espíritu del mundo, hemos hablado de estas características y este estilo del mundo en nuestro tiempo, para entender este mundo y para entender lo que pasa en la iglesia. Entonces nos dice aquí el texto que la iglesia está llamada en este tiempo no justamente a adaptarse, a conformarse, como dirá en Romano, ¿no es cierto?, no conformándonos a este mundo, sino que la iglesia está para levantarse y dar a conocer la sabiduría de Dios, que no es inteligencia humana, sino dar a conocer el proyecto de Dios, el plan de Dios, la intención de Dios frente a principados, potestades en los lugares celestiales. Acá está hablando de una dimensión espiritual y sabemos nosotros y entendemos que unas cuestiones culturales, ¿no es cierto?, las cuestiones de nuestro contexto, las cuestiones sociales, tienen por supuesto detrás una carga espiritual. Y otra vez no queremos espiritualizar las cosas, pero sabemos que en el proyecto de Dios, ¿no es cierto?, hay una cuestión integral de la vida, una cuestión integral del Evangelio, una cuestión integral del ser humano, de la creación. Entonces nos está diciendo que el papel de la iglesia, la función de la iglesia es pararnos en este tiempo, lo asumimos nosotros, el texto para nosotros, pararnos en este tiempo y dar a conocer frente a los estilos del mundo, frente a los desafíos del mundo, frente a las maneras de ser del mundo, dar a conocer cuál es la sabiduría de Dios. Por eso decíamos ayer que nos dice también el texto que justamente es la iglesia la columna y el fundamento, ese baluarte de la verdad del Señor. Qué privilegio que tenemos de ser parte de esa iglesia. Qué precioso desafío que tenemos. Entonces, cuando empezamos a comprender esto y a hacernos carne con estos desafíos del Señor, abrimos nuestra mente y salimos
entonces del jueguito eclesiástico y empezamos a tener una visión de reino, empezamos a mirar la cosa desde otra perspectiva, porque a veces, claro, encerrados, y ya lo hemos dicho, atrapados en lo cotidiano, podemos bajar la mirada y creer que la iglesia es solamente resolver los problemas cotidianos de los hermanos, ¿no es cierto? Entramos ahí en toda esa cuestión intimista entre nosotros y esas peleas internas, esas discusiones internas, vio esas batallas que por más que uno la gane nunca ganó nada, porque no produce absolutamente nada, ¿no? Y esas cuestiones que para nosotros creemos que son trascendentales pero no trascienden para nada, ¿no? Porque son cuestiones absolutamente estériles, ¿no? Entonces estamos entre nosotros y de repente nuestros mayores arranques de espiritualidad es que yo oro por vos y vos orás por mí y estamos los dos orando uno por el otro. Si eso es la iglesia, estamos perdidos. O sea, la visión de Dios de la iglesia tiene otra trascendencia, que va más allá de la disputa entre los hermanos, de la mascota que se enfermó, del hermano que se peleó con la suegra, va mucho más allá de todo eso. Nos está diciendo acá que hay un proyecto de Dios eterno, que viene desde cuando el hombre desobedeció a Dios y se desbarató toda la creación y entonces dijo vamos a arreglarlo de vuelta. Ahora que está todo desparramado, mi objetivo es poner todo debajo de la cabeza y voy a levantar un pueblo, como lo hizo el Antiguo Testamento, y voy a levantar la iglesia y la iglesia será la columna de la verdad y la iglesia dará a conocer la sabiduría de Dios frente al espíritu de este mundo. Eso es la iglesia. Y el diablo se ha encargado para hacernos entretener en cosas absolutamente pequeñas. Estamos discutiendo qué cantamos, qué no cantamos, qué micrófono usamos, si va guitarra, va... Dios mío. Entonces, claro, el mundo nos pasa por encima, porque hay un espíritu del mundo. Hay una manera de ser del mundo. ¿Sí? Toda la creación, dirán Romanos, está llorando, está gimiendo. La creación está gimiendo hasta el momento de su liberación. El pecado, la desobediencia ha afectado toda la creación. Y toda esa creación, ¿no es cierto?, que se ha escapado de las manos de Dios, está en rebeldía. Y el propósito de Dios es ponerlo todo bajo la cabeza. Y el proyecto de Dios, no sé por qué, pero Dios lo quiso así, el proyecto de Dios ha sido en este tiempo levantar a su iglesia como columna, como cimientos de la verdad, para que anuncie, para que proclame, para que dé a conocer la sabiduría de Dios frente al espíritu de este mundo. Eso es la iglesia. Y ahí estamos metidos nosotros y a eso nos llamó el Señor. Entonces queremos levantar la mirada y decir, Señor, bueno, entonces si hemos visto lo que está pasando en la iglesia y gracias a Dios por todo lo bueno, pero también vemos las otras cosas, ¿cuáles son entonces? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo levantarnos? ¿Cómo dar a conocer, Señor, esta luz, este espíritu, esta sabiduría de Dios frente a los principados, potestades? ¿Cómo retomar el camino? Yo quiero mencionar solamente tres cosas en esta primera parte. Primero, aunque suene repetitivo o lo que sea, no interesa. Primero, volver a la centralidad y autoridad de la palabra de Dios. Yo sé que es un eslogan gastado, pero no encuentro otra manera de decir esto que necesitamos más que nunca. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo.
levantar la palabra de Dios. Suena muy tradicional, ¿no es cierto? Muy fuera de onda. Pero hoy la iglesia, baluarte y columna de la verdad, llamada a traer la sabiduría de Dios, lo que tiene que hacer es traer la palabra de Dios. Hay sermones enteros donde la palabra de Dios no aparece. Los púlpitos se han transformado en plataformas de pensamiento positivo. Hablaba hoy con un hermano algo sobre eso. Usted puede, tú puedes, no puedes nada. Justamente la palabra de Dios dice que no podemos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No nosotros. Pero en los libros de nuestras librerías evangélicas, el 90% de los libros que se ponen ahí a la venta dicen tú puedes. Y es exactamente lo que la palabra de Dios no dice. La autoayuda. El levantamiento del yo interior. Como decía alguien, que no estaba por supuesto en esta línea, pero haciendo una broma, con el famoso programa radial del hermano Pablo, un mensaje a la conciencia. Algunos decían un masaje a la conciencia. Pero no pobre con el hermano Pablo ni su programa, que no era eso. Pero una broma. Pero la verdad muchas predicaciones y mucho de lo que hacemos en la iglesia es un masaje a la conciencia. Porque no queremos molestar, porque no queremos incomodar. Entonces la iglesia, que está llamada a anunciar frente a las potestades espirituales la sabiduría de Dios, prefiere callarse la boca y anunciar la sabiduría del mundo. Ahí está el problema. Ahí está el problema. No es que el mundo se nos mete en la iglesia, si el hermano se cortó el pelo, no se cortó el pelo, la pollera más corta, más larga, qué sé yo, no sé, Dios no es modisto, no quiero molestar a nadie, usted use la pollera como quiere y pénese como se le dé la gana, no me aflige. Pero hay cosas que son verdaderamente del espíritu del mundo y las hemos tragado enteras sin darnos cuenta. Y se nos ha metido, ¿no es cierto?, en nuestra religiosidad. Por eso entonces es que tenemos que levantar la pregunta: ¿cómo es posible que a medida que la iglesia va creciendo, decíamos éramos hace 20 años el 2% y somos el 10%? Hay otros países en América Latina que llegan al 30, 40, 50%. En Guatemala, no sé, el 60%, decía un queridísimo pastor guatemalteco, teólogo, gran siervo de Dios, Emilio Antonio Núñez, hablando de la iglesia en Guatemala, que la iglesia en Guatemala crece proporcionalmente a la distancia que está de Guatemala el que dice los datos. Para poner otra manera, decía, cuanto más lejos está de Guatemala el que habla, más porcentaje le pone a la iglesia de Guatemala. No importa, sea lo que fuere, el hecho es que la iglesia ha crecido. Entonces, pero el tema es que la iglesia ha crecido, pero ha crecido la violencia, ha crecido la delincuencia, ha crecido la injusticia, ha crecido la droga, ha crecido la prostitución. Entonces, la matemática esta a mí no me cierra. ¿Y sabes por qué no cierra? Porque creció la iglesia, pero no creció el reino. Ese es el punto. Porque creíamos que el éxito era que crezca la iglesia. Y la iglesia creció, pero una iglesia sin reino. Ese es el problema. Entonces, no es que el evangelio no tiene poder para cambiar. Es que no hemos predicado el evangelio que cambia vidas, sino el evangelio que se conforma a la sociedad y que se conforma al espíritu del mundo. Entonces la iglesia no se ha levantado como columna para anunciar a las huestes celestiales, espirituales, lo que es la sabiduría de Dios, sino que nosotros hemos agarrado de la sabiduría del mundo y se la hemos enseñado a la iglesia como que fuera sabiduría de Dios. Ese es el problema.
Invertimos los términos. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de una vuelta a la palabra, no estamos hablando acá de un biblismo seco, hueco, vacío, sin sentido. No estamos hablando acá de andar con la Biblia de un lado para otro, como algunos hermanos que la usan como desodorante debajo del brazo, para acá y para allá. No es eso. No es eso. O sea, volver a la palabra es creer que la palabra tiene algo que decirnos, que nos desafía, que nos confronta, que la bendición no está en escuchar la palabra, como dice la propia palabra, que la bendición está en obedecer la palabra. Pero no, nos equivocamos. Entonces, lo más que hacemos con la palabra es casi construir, ¿no es cierto?, un altar alrededor de la Biblia, tenerlo ahí como un libro sagrado. No, la Biblia no es un libro sagrado, es un libro para obedecer. Es porque es bienaventurado el que la obedece, no el que la escucha solamente. Pero como tenemos dado vuelta a esto, entonces vamos de repente en un acto público, ¿no es cierto?, a los gobernantes y le regalamos Biblia. Y yo estoy en una cruzada para dejar de regalarle Biblia a los gobernantes. Me acuerdo hace muchísimos años atrás, Alfonsín le había dicho a un pastor con el cual yo trabajaba junto, el hermano Miguel Robles, ya fallecido. Él pastoreaba al que era el médico cardiólogo de Alfonsín. Cuando Alfonsín era presidente, le dijo a este médico, dice, nada, dice, decirle a tu pastor amigo, dice que por favor no me traigan más Biblia, no sé ya dónde ponerlas. No, el tema no es regalar la Biblia. Vendría muy bien que la iglesia abra la Biblia y se las lea a los gobernantes. Hay cosas muy interesantes que la Biblia dice para los que están en el poder y en el gobierno. Y en vez de regalar el talismán de la buena suerte, que es la Biblia, no estaría mal proclamarle lo que la Biblia dice de lo que están haciendo. Ese es el tema. Porque la iglesia, según el texto, ha sido levantada para traer a los espíritus de este mundo y a las potestades la sabiduría de Dios. Tremendo ministerio de la iglesia. Por eso dice allí en Hechos 5:28. Hechos 5:28. Mire lo que decía el sumo sacerdote. No les hemos mandado estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Lo que está diciendo ahí es, habían llenado la ciudad y la acusación era que había tal conmoción en la ciudad porque ellos habían llenado la ciudad con la doctrina, la didaqué, la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que ahí aparece, ¿no es cierto?, como doctrina. No era que habían recitado un credo en la ciudad. Se lo habían llenado literalmente la ciudad con la didaqué, con la enseñanza de la palabra. Usted sabe que hay, somos pastores y todos sabemos perfectamente, ¿no es cierto?, está el querigma, que la proclamación, la respuesta a la proclamación es fe. ¿Qué es la proclamación? Jesucristo resucitó. ¿Eso crees o no crees? No tenés que hacer más nada. ¿Crees o no crees? Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿O lo crees o no lo crees? No es una cuestión emocional, me siento bien, me quedé contento. No, ¿crees o no crees? Es el querigma. El querigma es la proclamación.
Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo murió por vos. ¿Lo crees o no lo crees? Jesucristo resucitó. ¿Lo crees o no lo crees? La respuesta al querigma es la fe o la no fe. La respuesta a la vida ¿qué? A la enseñanza no es la fe, es la obediencia. Entonces cuando Dios dice, no matarás, no es que uno dice, y la verdad que siento en mi corazón que no tengo que matar. No, no es lo que sentís. Cuando Dios dice, no matarás, no es que vos decís, bueno, voy a ver, voy a pensarlo, si creo que tengo que matar o no creo que lo tengo que matar. O sea, la enseñanza, la idea que la respuesta es obediencia. El querigma, la respuesta es fe. Ahora bien, después del querigma, después del anuncio, después de la proclamación, viene la enseñanza. Y entonces la iglesia se había levantado, estos cristianos, en Jerusalén, y lo mismo pasó en otros lugares, y compartieron, empezaron a hablar, no solo anunciando, sino enseñando, marcando lo que estaba bien y lo que estaba mal, exigiendo frente a la enseñanza una respuesta de obediencia o desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, la iglesia iba llenando las ciudades y la acusación era que llenaban las ciudades con la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces los habitantes de las ciudades, los gobernantes de las ciudades, estaban tremendamente inquietos y los echaban no por lo que proclamaban, sino por lo que enseñaban. Cuando vemos así en el libro de Hechos, por ejemplo, cuando Pablo conversa con gobernantes romanos, ¿no es cierto? Y los enfrenta a ellos y habla, y a uno le dice, mira vos, lo que pasa es que tenés tantas mujeres. Lo confronta. La iglesia, cuando decimos volver a la palabra, es esto lo que la iglesia tiene que hacer. El ministerio de la iglesia, en medio de este mundo, puesta como columna para mostrar la sabiduría de Dios a los espíritus, al principado espiritual de este mundo, en primer lugar tiene que ver con esto de afirmar la palabra de Dios como enseñanza, como didaqué, para poner en nuestras palabras, mostrar lo que Dios dice en cada situación. Porque hay cosas que están bien y cosas que están mal. Hay que decirlo. Y la iglesia tiene que decirlo. Entonces esto va más allá de cómo lo decimos. Porque una cosa es el vehículo cultural de cómo lo decimos. Decíamos hoy la necesidad de crear puentes para que el otro me escuche. Quizás hoy la mejor manera, no será un micrófono, a lo mejor la mejor manera es a través de Facebook, de Internet, de Twitter, de lo que sea. No importa el medio que usamos. Lo que importa es que digamos lo que tenemos que decir. Porque si no lo dice la iglesia, ¿quién lo va a decir? Estaba enseñando el año pasado un grupo de estudiantes, me habían invitado a dar unas clases de misión y qué sé yo, era un grupo bastante liberal. Y cada vez que yo decía, bueno, a ver, hagan un proyecto de misión de la iglesia. Y de hecho el trabajo final era que presentaran un proyecto de misión. Yo estuve 4 meses enseñándole. Fracaso total. Porque después de, cuando pido el proyecto de misión, me traen uno. Bueno, sí, un jardín de infantes, otro un comedor para chicos que pasaban hambre, otro para las madres no sé cuánto y otro para los padres no sé dónde. Y bueno, está todo bien. Y yo creo, por la duda, creo en el Evangelio integral que abarca todas las dimensiones del ser humano.
Yo digo, vamos a empezar de vuelta. Pues se ve que no lo entendieron. A ver, algo de misión. Primero, vamos al corazón de misión. Y otra vez la misma historia. Entonces, me parece acá algo no se entiende. Entonces, digo, yo le voy a hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Qué es lo único en el mundo que solo la Iglesia puede hacer? Que ningún otro en el mundo puede hacer. ¿Qué es eso único? No hay 10 cosas, hay una sola cosa. Póngale el término que usted quiera, predicar a Cristo, mostrar a Cristo, la terminología que usted quiera. Lo demás no hay que hacerlo, sí lo hacemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque todo lo demás demuestra que tenemos una visión integral del ser humano, que la salvación es integral, que Dios está preocupado por todo lo que somos, y por eso nuestra misión no va solamente al fondo del corazón, sino que abarca al ser humano y todo lo que es. Pero lo primero es lo primero. Yo puedo dar de comer a los pobres, ayudar a los ciegos, a la viuda, al huérfano, todo eso. Pero hay otro que también lo hace y está bien. Pero hay una sola cosa que nadie puede hacer. Y es levantar a Jesucristo. La Iglesia es la columna en la sociedad. La Iglesia es la que trae la sabiduría de Dios. Nadie más. Dar de comer a los chicos y está el Club de Leones, está qué sé yo, la cooperativa de la esquina. Y por supuesto está la iglesia, no me malentiendan, hermano, en nuestra iglesia tenemos comedor, tenemos de todo, tenemos viuda, tenemos ciegos, tenemos todo lo que hay que tener. No es eso, no es eso. Pero lo primero es lo primero. O sea, si sacamos el centro de él. Entonces, en este tiempo, como siempre, estamos hablando de este tiempo, primera enorme desafío frente al espíritu de este mundo es traer la palabra de Dios. Pero traerla en esta perspectiva, en la perspectiva de la didaqué, en la perspectiva de la enseñanza, pero no la enseñanza académica, sino la enseñanza que te pone en la disyuntiva de obedeces o no obedeces. No hay otra cosa. Entonces, yo sé que esto es molesto, que esto justamente va en contra de lo que hoy es más o menos aceptable, porque pensamos en una iglesia light, una iglesia polite, que a todos les agrade, les guste, pero la verdad que nosotros, o sea, la iglesia, la vocación de la iglesia no es ser un billete de $100 que a todos les gusta. La iglesia tiene que ser iglesia. Padre, hice todo lo que me dijiste que hiciera. A veces le gustó más, otras veces le gustó menos. Otras veces no le gustó nada. Pero hermano, el mundo, la gente está necesitando de voces claras que se levanten. Necesitan de voces claras que se levanten, que digan, la gente está a los gritos desesperado. Por eso como los vemos que corren por todos lados buscando todo tipo de ayuda y de cosas, es porque hay una enorme necesidad. Y no solamente la necesidad que nosotros sabemos de que existe, sino que esa necesidad hoy está a flor de piel. Se ha hablado muchas veces, ¿no es cierto?, de la crisis de la fe en Europa, de la posmodernidad y la fe y todo eso. No nos equivoquemos. Hoy no hay crisis de fe. El problema de hoy es que hay mucha fe. Demasiada fe. El problema hoy es cuál es el objeto de la fe. El problema hoy no es tener fe. Todo el mundo tiene fe. Todo el mundo. Usted va a uno que dice Europa secular, no secular nada. Es una Europa post-cristiana, es otro tema que no es de hoy. Tiene un problema con el cristianismo.
pero no con la fe. Porque usted va a ver personas inteligentísimas, gerentes de enormes empresas y demás, y usted de repente, ¿no es cierto?, los ve con una cintita roja para que le traiga buena suerte. Ahora, yo le pregunto a usted una cosa. Creer que Dios te puede ayudar es fe. Ahora, creer que una cinta roja te puede ayudar, hay que tener mucha fe. Ahí sí que hay que tener fe. Porque que Dios te dé una mano, vaya y paz. Ahora, que la cinta te ayude, hay que tener fe. Entonces, el problema no es un problema de fe. El problema es en qué creemos. Entonces hoy la gente tiene fe. Tiene fe. Fíjese la proliferación, hablamos, ¿no?, del Gauchito Gil. La gente tiene fe. Ahora, ¿y esa fe qué significa? Esa fe es consecuencia de una búsqueda. Ahora, pero si nosotros ponemos a Jesucristo a la misma altura del Gauchito Gil, estamos perdidos. Por eso levantar a Jesucristo sin temores, sin vergüenza, sin medios mensajes, sin palabras aguadas, es el desafío de la iglesia hoy. Dar a conocer la sabiduría de Dios. Otro texto, ya segundo desafío, Gálatas 4:3. Gálatas 4:3. Me avisa la mano cuando está el asado y para. Está todo bien, menos un asado quemado. Gálatas. Bien, Gálatas 4:3. Dice así. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero luego vino el cumplimiento de la ley. Pero yo quiero mencionar solamente esta primera parte. Y disculpen ustedes que hay textos que no leo, estamos entre pastores, conocen, entonces para agregar lecturas. Está hablando acá del estado de niños y menciona otros momentos, ¿no es cierto? Ustedes no pueden comer comida sólida porque son niños. ¿Y niño qué significa? Niño es un estado de inmadurez. Y hemos hablado ayer y esta mañana que una de las cuestiones del espíritu de este siglo tiene que ver con una vuelta a la niñez, una cuestión de inmadurez. Entonces el niño hay que ayudarle a discernir. Al niño hay que llevarlo. Volver a la palabra, diríamos ahora, volver a la madurez. Porque las personas inmaduras son las personas esclavas. Dice acá, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y las personas que las mantenemos, porque algunos intencionalmente, inclusive en la iglesia, los mantienen a un nivel de niños, porque las personas inmaduras son fáciles de manipular. Y lamentablemente, muchos reinos humanos que no tienen que ver con el reino de Dios se construyen alrededor de la manipulación de las personas. Y la iglesia, baluarte de la verdad, tiene que trabajar, apostar a la formación de personas maduras. Hermanos, decíamos en estos días, las neuronas son también un invento de Dios. No está mal pensar, no está mal opinar. Volver a la madurez
porque si no caemos, ¿no es cierto?, en las cuestiones ridículas que vemos en la iglesia y que algunos le dan hasta todavía características espirituales. Andaba ahí un apóstol tirando con una avioneta aceite y vino para bendecir la tierra, pero mire, hay que ser estúpido. Bueno, ahora, que haya alguien que los patitos no le caminen en orden, que sea apóstol, está todo bien. Pero que haya gente que crea eso, estamos en un problema. Estamos en un problema. Hace 3 o 4 años fue uno de estos, agarró en el Uruguay, para bendecir Uruguay, y cargaron una camioneta y varios pastores se sumaron a eso. Eso es increíble. Y llevaba entonces 3 barriles, la palabra barril, bueno, los tanques, eso así como aceite grande. Tambores, gracias. 3 tambores, uno con aceite, otro con leche y otro con vino. Y entonces lo habían agujereado una canilla que iba goteando y ellos llevaban los 3 tambores goteando por la ruta de Uruguay para bendecir Uruguay. Es tremendo esto. Ahora, lo interesante es que hay gente que sigue eso. Y no estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de entre nosotros. Ahora, claro, yo sé que eso es más entretenido que lo que yo estoy diciendo de acá. Yo asumo totalmente que frente a eso uno no puede competir. Es como lo que predican, ¿no es cierto?, sobre Apocalipsis. Me parece que es un libro más de la Biblia, por supuesto, pero claro, si yo vengo acá y empiezo a hablar que los colores, que esto, que el ángel, que el arcángel, que la bestia, ¿no es cierto?, que el 666 la bestia, que el 333 media bestia. La gente me mira y dice, ¡qué barbaridad! Yo sé que hay cosas que animan, entusiasman, que son más motivadoras, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. No tiene nada que ver. Entonces vemos una enorme proporción de infantilismo en la iglesia que se traduce en irresponsabilidad, que se traduce en inconstancia, que se traduce en inmadurez y que se traduce en masas manipuladas detrás de iluminados. Personas que se levantan por aquí y por allá, que tienen teléfono rojo con el cielo. Dios. Yo suelo dar una charla a gente que llega a la iglesia por primera vez. Ustedes saben, hemos hablado mucho de gente que anda rotando por todos lados. Entonces yo en esa charla inicial yo le digo, mire, usted llegó acá a una iglesia, yo quiero aclarar una cosa. Yo no soy el varón de Dios, yo no soy el pastor para Buenos Aires, yo no soy el ungido de Dios para la ciudad, no. Yo soy pastor de esta congregación y soy pastor de la iglesia de la ciudad, junto con otros pastores. Nada más que eso. Algunos vienen con el rollo, ¿vio? Que si Dios la habló, te puso en la ciudad. Dios no se casa con nadie. Tranquilo. Algunos piensan que cuando venga el Señor otra vez, un pie lo va a poner en la iglesia de ellos. No es así. Ahora, yo sé que eso anima más a la gente. Que si yo mañana, el domingo, voy y le digo a la gente, señores, ahora cuando me vea Jesucristo va a aterrizar acá, la gente dice, gloria a Dios. Pero, honestamente, no es así. Entonces, una iglesia inmadura, niña, es una iglesia esclava, dice acá el texto. Éramos esclavos. ¿Y esclava de qué? De muchas cosas. Esclava, como decimos, de la manipulación. Esclava del pecado. Esclava de las pasiones. Tenemos toda la noche acá. Y dice esclavo. Pero Dios, en algún lugar de la Biblia, dice que vino para hacernos verdaderamente libres.
la libertad es un riesgo que a veces no queremos asumir. Yo quiero invitarle a que formemos personas libres. Libres. No le temamos a la libertad. Personas libres. Porque son esas personas libres, llenas del Espíritu del Señor, las que son capaces de traer la sabiduría de Dios a los principados de este mundo. Y la tercera cosa, volver a la palabra, volver a la madurez. Y tal lo de Mateo 13, 24, 30. Mateo 13, le refirió otra parábola diciéndole: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. No quiero entrar en los detalles de la parábola, pero solamente decir esto, ¿no es cierto?, frente a nuestro presente y lo que hemos estado hablando de la vida de la iglesia. Yo diría, lo que necesitamos es que el trigo crezca más que la cizaña. Levantar la iglesia. Que vean a nuestras familias como modelo. Eso se trata. Por cierto, se nos ha metido cizaña, a pesar de que fue plantada en un momento buena semilla. Pero no vamos a andar gastando tiempo en arrancando cizañas por acá y por allá. Levantemos más el trigo, levantemos la iglesia, seamos ejemplo, demos testimonio. La gente no quiere escuchar palabras, quiere ver vida cambiada. El impacto de una vida cambiada es indiscutible. Usted podrá discutir 3 millones de argumentos. Lo que no puede discutir es una vida que ha cambiado. Es lo que decíamos, ¿no? Aquel se recuerda, pobre ciego ahí que tuvo la mala suerte de que Jesús lo sanara. Y que quién te sanó, que no te sanó, que si era allá, que si era el Hijo de Dios, que bajó, que el profeta, el tipo, yo no entiendo nada de eso. Lo que yo sé que antes era ciego y era veo. ¿Pero dónde lo sacaste? De la sinagoga, era profeta, no era profeta, nació de la Virgen, no ves qué sé yo, no entiendo nada, yo antes era ciego y era veo. O sea, frente al testimonio de una vida cambiada, no hay más argumento. No hay más defensa que hay que hacer de nadie, de la fe ni de nada. Entonces, que el trigo crezca. Que empiece a verse que en verdad son diferentes. O aquellos que tenemos ya algunos años, no era eso el poder más fuerte que tenía el testimonio la iglesia evangélica hace años atrás. ¿Era o no era? Sí que era. ¿Cómo no? Lo perdimos. No es irrecuperable, porque una vez lo tuvimos. Y cuando el Evangelio fue sembrado en estas tierras, fue sembrado a través de testimonios que acompañaban la palabra. Porque frente al concepto de que eran charlatanes que venían, cuando empezaron a ver que esos charlatanes vivían de manera diferente, se dieron cuenta que había algo diferente.
Eso fue el testimonio. La mayoría de ellos no tenían el don, la gracia de hacer milagros ni cosas demasiado visibles, pero sí tenían vidas visibles que eran diferentes. Y con eso se acaban los argumentos. Se tuvo que aceptar de que algo había en esas vidas. Y en este tiempo, el desafío de la iglesia es levantar el trigo en medio de la cizaña. Que se note que hay trigo. Que se vea que hay diferencia. No gastemos tiempo por acá abajo, levantemos el trigo. Una vez le preguntaron a Juan Carlos Ortiz, porque él había ido a predicar en un lugar católico, entonces le preguntaron, dice, usted, dice, pastor, dice, cuando va a esos lugares, dice, me imagino, dice, que habla en contra de la Virgen, y toda la Virgen, dice, no, dice, ¿para qué me voy a pelear? Dice, yo con el tema de la Virgen, dice. Y yo lo que hago, dice, levanto a Jesucristo, dice, cuanto más lo levanto a Cristo, más abajo queda la Virgen, dice. Peleáis con la Virgen. Levantemos a Cristo. Mostrémoslo. Para nosotros nos pasamos discutiendo en su momento, hace años atrás, la famosa ley del divorcio. Que si la ley del divorcio, ley del divorcio, ley del divorcio. En vez de discutir la ley de divorcio, ¿por qué no nos damos cuenta que en la iglesia la gente se divorcia igual que lo que no viene a la iglesia? Ese es el problema. Si en vez de discutir la ley de divorcio nosotros fuéramos capaces de demostrar y que la gente viera y dice, mira, los que vienen a la iglesia, ninguno se divorcia. ¿Qué parece? ¿Qué está pasando ahí? Hablamos de educación sexual. Que sí, que no, que quién la enseña, quién la... Y nuestras jóvenes se embarazan solteras igual que la chica de fuera de la iglesia. Y la que no se embaraza porque sabe hacer lo mejor para embarazarse. Esa es la verdad. Entonces, en vez de discutiendo, mostremos vida cambiada. Y la gente dice, no, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con esta gente? Tengo una de mis hijas de psicóloga. Ya es especialista en niños. Está verdaderamente aterrada de ver los niveles de violencia familiar en la familia de los creyentes. Ahora yo digo, una psicóloga o un psicólogo que no es creyente y recibe pacientes como recibe ella, ¿qué concepto tendrá de la iglesia? Ese es el tema. Ese es el tema. Levantar el trigo por encima de la cizaña. Es el gran desafío que tenemos. Porque recuerden que la iglesia está para traer la sabiduría de Dios frente al mundo. Y este Dios que cambia vidas no es una cuestión de eslogans, es una cuestión de vida que, de enseñanza y de vidas que obedecen a la palabra. Está todo ligado. Bienaventurado el que hace, no solamente el que escucha, que la palabra y que hace, la obedece. Y porque la obedece, cambia de vida y muestra una vida diferente. Eso es el Evangelio. Mire qué simple que es. Nada más. Lo demás es pérdida de tiempo. Eso es el corazón del Evangelio.
Eso es lo que necesitamos como iglesia más que nunca en este tiempo. Quiero terminar, sé que el tiempo ha transcurrido mucho. La otra parte la voy a dejar para otro momento. Frente a estos desafíos, nos toca una actitud de, en verdad, rendirnos delante de Dios y decir, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Buscando un mover genuino de Dios. En cada época, en cada momento, nuestro Dios, que es un Dios vivo y que a pesar de todo sigue siendo cabeza de la iglesia, que siempre, incansablemente, busca corazones abiertos y los hombres y mujeres que ha llamado, que seamos verdaderamente instrumentos, canales de bendición, instrumentos de lo que Dios quiere hacer. Y para esto necesitamos un gran cambio de mente, de corazón. Necesitamos convertirnos cada día, porque quedamos muchas veces atrapados en nuestras propias estructuras. Las estructuras son importantes, son necesarias, pero el problema es cuando llega el punto donde el centro de nuestras energías, de nuestros trabajos, de nuestras preocupaciones, se meten hacia adentro y perdemos de vista estos grandes desafíos de la misión de Dios. Mostrar la sabiduría de Dios a las potestades de este mundo. Tremenda obra de Dios. Por eso creo que deberíamos volver vez tras vez a releer aquel famosísimo texto de Ezequiel 47 del río de Dios, que es muy interesante. Israel había sido escogido el pueblo de Dios para ser un pueblo de bendición, justamente para esto que estamos hablando. A Israel le tocó vivir cosas tremendas de parte de Dios. Pero llegó al punto de creer que podía encerrar a Dios. Esa es una debilidad que tenemos todos. La tentación de encerrar a Dios. Porque una vez que lo encerramos, lo manipulamos después a Dios. Hay muchas maneras de encerrarlo, inclusive hoy, ¿no es cierto? Eso que tiene la idea de que Dios se mueve solamente en la iglesia. Y algunos lo piensan y lo creen. No le saque la ilusión, pero bueno. No creo que tiene el monopolio de la espiritualidad, el monopolio del poder. Israel pensó eso. Y entonces construyeron un templo. Y la idea del templo es que Dios habitaba en ese templo. Y le hicieron el lugar santísimo. Y usted me va a decir, bueno, pero Dios le ayudó. Y yo digo, sí. Dios a veces responde a nuestros caprichos. Dice, ¿querés tomar? El problema es que después Dios no queda encerrado en los caprichos nuestros. Sí, ¿qué hizo? ¿Querés templo? Toma el templo.
santísimo, más ganado. ¿Querés meter el arca? Mete el arca. Un día podemos hablar sobre el templo, porque es muy interesante en las instrucciones que Dios le da la instrucción de cuando ponga el arca, le ponga las barras al arca, el lugar santísimo, y dice el texto, las barras, las cosas donde lleva el arca, ¿no es cierto?, que eran más grandes que el lugar santísimo, entonces las barras empujaban la cortina desde atrás. Una cosa estéticamente fuera del lugar, pero tenía un sentido. Lo que Dios le está diciendo, me dice, el arca está acá, pero acuérdense que yo siempre ando dando vueltas. Pero el pueblo pensó que Dios estaba encerrado ahí en su estructura religiosa, en su lugar. Entonces, todo lo que hicieron fue ir creando una parafernalia de cosas alrededor del templo, porque Dios estaba ahí. A tal punto que llegaron en el desarrollo histórico, uno lo ve, ¿no?, que tenía que encontrarse con Dios tenía que ir a Jerusalén. Primero que estaba en siglo, no, se acabó todo. ¿Querés Dios? Jerusalén. Se acabó la historia. Y tenían que ir a Jerusalén. Entonces, como tenía Dios Jerusalén, pensaron que ellos podían vivir de cualquier manera. Porque total, Dios está en Jerusalén. Dios es evangélico. Aquí. Y entonces viene Jeremías y le dice aquella expresión que después Jesús va a tomar. Dice, ustedes han hecho en mi casa una cueva de ladrones. Ustedes afanan toda la semana y vienen el sábado y se ponen acá adentro. Y entonces lo acusan a Jeremías, loco y demás, de querer atentar contra el templo y contra la ciudad. Porque Jeremías decía, pero Dios no apoya esto, Dios no está conmigo. Y un día Dios viene y le dice a Jeremías, anda, avísale que le voy a pasar por encima. Y Jeremías lo hizo, y pobrecito sufrió de todo tipo de cosas, porque la gente decía, acá está Dios. Y si acá está Dios, acá nosotros hacemos lo que queremos. Entonces, Dios hizo lo que dijo que iba a hacer. Le destruyó el templo, le destruyó la ciudad, y nos dice la historia y la teología que se vino abajo la fe de la gente, claro. Porque ellos pensaban que era la ciudad intocable, porque ellos tenían a Dios ahí adentro. Yo suelo decir cuando enseño Jeremías, una frase que dije hace un ratito, que si usted quiere saber, resumir en una frase cuál es toda la enseñanza del libro de Jeremías, la enseñanza es, Dios no se casa con nadie. Esa es toda la teología de Jeremías, esa. Así que viene Dios y destruyó el templo, le quemó la ciudad, lo desparramó por todos lados. La gente quedó como loca ahí. Pasó el tiempo. Y volvió la idea de reconstruir el templo. Otra vez otra. Pero no estaba mal. Y en la cultura de aquel entonces, y la cultura que lo rodeaba, no estaba mal tener un templo para adorar a Dios, no estaba mal. El problema era tener el templo para tener a Dios adentro, ese era el problema. Así que bueno, quiere el templo, usted lee el libro de Ezequiel y usted va a encontrar un montón de detalles ahí, que Dios le da instrucciones para el templo, algunos detalles muy interesantes, por ejemplo, separan las cuestiones del rey de los sacerdotes, ya separa la política del templo, esto es una historia ahí. Pero hacen el templo. Hacen el templo. Y los tipos contentos. Ahora tenemos templo otra vez. Ahora Dios está otra vez acá. Ahora Dios es judío, está en Jerusalén. Dios es evangélico, lo tenemos acá, está todo bien. Acá tenemos el arca, tenemos la Biblia, tenemos a Dios, está todo. Cuando termina, aparece esta palabra
palabra de Ezequiel 47, que para ponerla en nuestro lenguaje, pero dice, ok, ya está, terminaron con el templo, están contentos, está todo bien, bien. Tengo una noticia para ustedes. La gloria que estaba ahí se va. ¿Cómo que se va? Pero hicimos el templo. Se va. ¿Ustedes querían templo? Ahí está el templo. ¿Están contentos? ¿Están contentos? Bien. Ahora, yo voy a decir una cosa. La gloria de la presencia de Dios se va a ir por debajo de la puerta. Y va a formar un río. Estoy haciendo nada más una paráfrasis de Ezequiel 47. Va a formar un río. Es interesante. Cuanto más lejos esté del templo, más hondo va a ser el río. Interesante. Todo el que se acerque al río vivirá. No el que se acerque al templo. Y a las orillas del río, no del templo, habrá árboles y frutos, las hojas nunca caerán. Será un río de vida, que aun cuando llegue las aguas amargas las va a endulzar. La pregunta para nosotros hoy es si vamos a estar en el templo o en el río. No hay un tercer lugar para estar. Ninguno de los dos lugares son lugares ni de pecado, ni... No. Es más, Dios le dio la mano para construir el templo. Pero Dios dice, yo no me quedo encerrado. Hay vida. El desafío para nosotros, iglesia, de dar a conocer las potestades de los espíritus de este mundo, la sabiduría de Dios, es si vamos a optar por quedarnos en nuestra estructura eclesiástica, que tenemos más o menos arregladita, una sana doctrina, tenemos la Biblia, tenemos bien arreglada la cuenta, más o menos, está todo en orden. O si asumimos el riesgo de meternos en el río de Dios. ¿A dónde va? No tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que el que va a tener vida es el que se acerca al río. ¿Qué significa para nosotros esto como pastores? Es asumir el riesgo de abrirnos al Señor, de buscar su dirección hoy. Significa para nosotros dejar de gastar energías en conservar un templo, y estoy hablando metafóricamente, conservar un templo en el cual Dios no tiene ningún interés de quedarse encerrado. La iglesia hoy debe ser el río de Dios circulando por este mundo. Y entonces empezamos a revalorizar lo que somos en Dios. Y entonces nos damos cuenta que lo más importante no está dentro de la estructura de iglesia. Lo más importante es la iglesia. La iglesia no es el templo ni la estructura. Y entonces empezamos a ver la vida y enseñar a nuestra gente en una dimensión totalmente, radicalmente distinta, donde tu lugar de trabajo es tu lugar de misión. El barrio donde vivís es tu campo de misión. La profesión que tenés es la misión que Dios te da. Y empezamos a ver entonces la cosa en otra dimensión. Y le dejamos de decir a la gente, vos tenés que estar para ser santo 4 días a la semana dentro de la iglesia. Porque le arruinamos la vida y arruinamos la misión. Arruinamos 2 cosas.
Es como esa gente que dice, pastor, dice, ¿por qué no tenemos culto toda la noche? Y yo digo, mira, si vos estás peleado con tu esposo, tu problema, pero no me hagas tener culto toda la noche. Claro, pues yo voy al culto, pues yo también quiero estar con mi esposa y también quiero ir a cenar y quiero ir a divertirme. ¿Cuál es el problema? Porque la sal dentro del salero no sirve para nada. Entonces la cuestión no es hacer el salero más grande. La cuestión es que la sal salga del salero. Entonces, si asumimos el desafío de ser río y ser parte del río de Dios, asumimos ese riesgo, ¿no es cierto?, en un sentido de lo desconocido, porque sabemos que Dios está allí, y de llevar la vida de Dios a donde estamos. Somos parte de ese río de Dios. Y entonces nuestra preocupación no es ver cómo pintamos el templo, otra vez estoy hablando de forma figurada, ¿no es cierto?, cómo gastamos energía entre nosotros, sino cómo transformamos las energías en un río que se va haciendo cada vez más profundo y cada vez más desconocido. Pero alentamos a la iglesia en eso. Entonces los pastores nos embarcamos en esto y tratamos de que el río cada vez se vaya profundizando más, ¿no es cierto? Y alentamos a nuestros profesionales a que sean profesionales del reino, ¿no? Y alentamos a nuestros comerciantes que sean comerciantes del reino, y a nuestros trabajadores que sean trabajadores del reino. Yo tengo en la iglesia algunos 4 o 5 taxistas. Yo digo que no hay ministerio más grande sobre la tierra que el de taxista. Porque ustedes saben, tienen una persona encerrada media hora en Buenos Aires, 1 hora, hora y media de viaje, lo tienen encerrado en el taxi, predicándole hora y media, el tipo no se puede bajar del taxi. Es genial, es genial, es genial. Cuando yo predico en la iglesia, que de nuevo me gustó, se levantó y se fue. El tipo lo tiene encerrado en el taxi 1 hora. O sea, Dios inventa cada cosa. Claro, pero si el taxista se ve como taxista, estamos arruinados. El tipo tiene que verse como un invento divino, que Dios le manda a gente y se le encierra por 1 hora en ese taxi y le dice, Dios, arreglame esto. Claro. Entonces, se cumple esto. El que se acerca al río, vive. Nosotros trabajamos para que se acerque a la estructura, no es así. Que Dios nos dé gracia en este tiempo de ser parte de ese río y de ser canales para que ese río fluya con toda libertad, con toda gracia y con todo poder de Dios. Oremos. Señor, queremos bendecirte en esta noche por este tremendo privilegio, Señor, que tenemos de que tu infinita e incomprensible gracia nos hayas escogido para servirte. Señor, nos sentimos tan pequeños frente a la tarea que hay por delante. Pero justamente, Señor, desde nuestra pequeñez, venimos a ti, Señor, y decimos, Señor, aquí estamos. Necesitamos ser renovados en la mente, en el corazón, en los pensamientos, en el espíritu. Señor, cada día necesitamos que tu espíritu llene todo lo que somos. Señor, te pedimos que en verdad tu iglesia en este tiempo se levante, Señor, como esta columna de la verdad. Oh, Señor, es ahí donde queremos estar. Ahí, Señor, donde queremos gastar nuestras energías y nuestro tiempo. Danos, Señor, esta visión del reino. Ayúdanos, Señor, a levantar la mirada, a tener, Señor, una mirada como tú nos has hablado en estos días, una sabiduría, Señor, y una inteligencia y una mirada dada por ti, Señor. Señor, abrimos nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú nos estés fortaleciendo. Señor, en medio del trabajo y del ministerio también nos vamos cansando, nos vamos agotando, nos vamos debilitando. Señor, que tu gracia nos levante, nos renueve, Señor, nos cambie, nos modifique, nos llene de gozo
en servirte a ti, Señor. Yo te pido, bendito Dios, por cada uno de mis queridísimos hermanos y hermanas en este lugar, en esta noche, Señor, que tú puedas renovar en ellos tu visión, que puedas renovar en ellos la fuerza, la gracia, la unción de tu Espíritu Santo, Señor, y que allí en el espacio donde tú les has puesto sean, Señor, baluarte de tu Evangelio, poderosos testigos de tu reino, Señor. Señor, bendice las congregaciones que has puesto en sus manos, Señor, que sean espacios y canales para que tu río fluya, Señor, con toda fuerza y con todo poder. Bendito Dios, damos a ti toda la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Nos sentimos motivados, desafiados, y rogamos que esto también perdure en nosotros, que no sea momentáneo y que se pueda traducir, Señor, en planificaciones, esfuerzos y cosas que te honren a ti, que nos alegren a nosotros y que beneficien a muchos que todavía no te han visto, no te han conocido. Señor, gracias por el hermano que llegó, vino y ahora se va a retirar. Encomendamos, Señor, su viaje, su lucidez, sus reflejos, Señor, la maquinaria en que va a viajar, y que pueda encontrarse con su familia con todo gozo, con su iglesia mañana, Señor, que pueda regocijarse en tu día contigo y con los suyos. Gracias también por el trabajo de Jorge y su familia y las personas que colaboran, que tan adecuadamente nos atienden. Ruego, Señor, que también los bendigas muchísimo. Dejamos en tus manos, Señor, los detalles, las conversaciones personales, reconciliaciones si las hubiera, Señor, declaraciones, bendiciones particulares, testimonios. Que bendigas a los que vinieron un poco desanimados, Señor, que puedan volver llenos de energía. Señor, los que vinieron con alguna duda acerca de alguna decisión, que puedan tener mentalidad clara con esta sabiduría ya tantas veces mencionada estos días y poder tomar las decisiones que necesitamos tomar. Señor, que no nos confundamos, que no permitas que vayamos por sendas equivocadas para perder tiempo y fuerzas. Gracias por tu bendito Espíritu con nosotros. Alabamos, Señor, tu glorioso nombre, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.